Bueno amigos, pues sí, ya está con nosotros la segunda beta de iOS 18 y en este vídeo, como podéis imaginaros, vamos a repasar todos sus cambios y también vamos a analizar su rendimiento en comparación con la primera beta que se liberó el mismo día de la conferencia de desarrolladores. La he instalado en mis dos iPhones, en el iPhone 15 Pro Max y también en mi iPhone 11, ya sabéis, como es tradición en este canal, para así comparar qué tal va evolucionando con el paso de las betas en dispositivos recientes, como sería el último iPhone, y en otros más antiguos, como sería el caso del iPhone 11. Pero precisamente antes de comenzar a repasar cada una de las novedades que hemos encontrado en esta segunda beta, es importante que sepáis que en la Unión Europea no tendremos tres funcionalidades clave que se presentaron en la conferencia de desarrolladores con estos nuevos sistemas. Estoy hablando de Apple Intelligence, iPhone Mirroring y SharePlay Screen Sharing. Estas funciones, por ejemplo, que nos permiten controlar el iPhone desde el Mac o compartir pantalla en videollamadas, pues nada, no van a llegar este año. Es una pena, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Si queréis saber más detalles sobre esto, echad un vistazo al vídeo que subí ayer y que os lo dejaré en una tarjetita por aquí arriba. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué nos trae esta segunda beta de iOS 18, que seguro que, bueno, hay cosillas interesantes, ¿o no? Para empezar, esta beta no es precisamente ligera, estamos hablando de 1,44 GB, así que si también estáis tan locos como yo y estáis con la beta instalada en vuestro iPhone, aseguraos de tener espacio suficiente antes de lanzaros a instalarla. En cuanto a los detalles técnicos, el número de compilación es el 22A5297F y el firmware del módem es el 2.13.00. Este último es algo que iremos vigilando de cerca en las próximas betas, porque de irse actualizando podría significar mejoras en la conectividad. Ahora bien, hay algo que me tiene un poco mosqueado, y es que esta beta incluye soporte para mensajes RCS y bueno, algunos usuarios dicen haber visto la opción en los ajustes de mensajes, pero si os soy sincero, en mi iPhone no he podido encontrarle, así que os estaré poniendo ahora la imagen que he cogido de internet para que bueno, veáis un poco dónde está ubicada esta región, pero bueno, parece que podría depender mucho del país y del operador móvil de cada persona. Supongo que de cara a la versión final ya nos aparecerá a todos. Un detalle visual que sí he notado es que el icono de la App Store por fin se adapta a la nueva interfaz oscura de iconos. Si activáis esta opción en el menú de personalización, veréis que ahora, bueno, pues ya sí que se queda integrado con el resto de iconos oscuros que, bueno, pues es cierto que en la beta 1 no lo hacía y desentonaba bastante. También relacionado con la personalización de iconos, algunos como mapas ahora se adaptan mejor cuando se aplica un tinte de color. Os estaré mostrando la imagen de cómo se veía en la beta 1 y cómo se ve ahora en la beta 2. Si esto se aplica a más iconos y aplicaciones de terceros, bueno, es posible que los tintes no queden tan horrendos al final del todo. En esta beta 2, Apple ha añadido un nuevo botón de acceso rápido a notas rápidas directamente en la pantalla de bloqueo. ¿Qué significa esto? Pues que ahora vamos a poder escribir una nota al vuelo sin necesidad de desbloquear el iPhone. En la beta 1 no estaba y la verdad que yo le veo bastante sentido. Pensad en todas esas veces que se os viene una idea a la cabeza y queréis anotarla rápidamente. Bueno, pues ahora con un simple toque en la pantalla de bloqueo podréis hacerlo. En la sección de widgets, ahora sí nos vamos a la aplicación de cartera. Al final del todo veremos un nuevo widget que nos permite ver el saldo de las tarjetas que tengamos vinculadas. Y ahora vamos con un par de detalles que quizás no sean los más llamativos, pero que sin duda mejoran la experiencia de uso. El primero lo encontramos en la aplicación de contraseñas, ya sabéis, aplicación que se estrena en iOS 18, y es que ahora hay una pequeña pero útil mejora, y es que tenemos el botón más directamente en la vista principal de la aplicación, abajo a la derecha. Antes estaba un poco escondido dentro de la categoría todos, pero ya digo, ahora está ahí a la vista para que podamos registrar rápidamente nuevas contraseñas. Y hablando de pequeños cambios, ¿os habéis fijado en el botón de apagado del centro de control? Bueno, pues resulta que ahora tiene una sensación áptica más pronunciada al presionarlo, pero ojo, porque eso no es todo. Ahora solo se activa cuando lo presionas, no cuando simplemente lo tocas. Y ¿qué queréis que os diga? Me parece genial, porque yo durante estas 2 semanas anda que no lo he tocado veces sin querer y todo el rato me salía lo de que deslice el iPhone para apagarlo. En fin, un rollo. Y dejamos el iPhone y nos vamos al iPad. Para los que tengáis un iPad e instaléis iPadOS 18 Beta 2, debéis saber que Apple ha confirmado el soporte para los mercados alternativos de aplicaciones. Básicamente están aplicando todos los cambios que ya vimos en iOS 17.4 para la Unión Europea como consecuencia de la ley de mercados digitales. En fin, era cuestión de tiempo que llegara al iPad y aquí lo tenemos. Y bueno amigos, vamos ahora a hablar de algo que sé que os interesa muchísimo: el rendimiento
repaso de esta beta 2. Y os voy a ser muy sincero, hay luces y sombras. Empecemos con las buenas noticias. La app de feedback está que echa humo, reportando un montón de soluciones a fallos que teníamos en la beta 1. Eso sí, también avisan de otros tantos, de los que van a estar al tanto y que irán solucionando en próximas betas, ya sabéis cómo va esto. Pero bueno, una cosa que me ha alegrado muchísimo es que por fin puedo abrir la aplicación de atajos. Estas 2 semanas estaba sufriendo porque cada vez que intentaba abrirla me expulsaba la pantalla de inicio, un fastidio total, pero bueno, parece que ya está solucionado. También se ha solucionado el fallo de los nuevos sonidos de fondo, el de noche y fuego, que, cuando trataba de marcarlos, pues no se reproducían al seleccionarse. Ahora bien, vamos a lo que no me ha gustado tanto. He hecho pruebas con la aplicación de Geekbench y, amigos, los resultados no son para tirar cohetes. En el iPhone 15 Pro Max hemos bajado a 2.765 puntos en single core y 6.391 puntos en multicore. Para que os hagáis una idea, en la beta 1 teníamos 2.897 y 7.020, o sea, que es una bajada considerable. Y con el iPhone 11 la cosa no mejora, hemos caído a 1.432 en single core y 3.465 en multicore, otra bajada importante, como estaréis viendo en la gráfica. En cuanto a la batería os daré más detalles en el próximo vídeo, pero os adelanto que la cosa no pinta bien. Con la beta 1 mi iPhone 15 Pro Max me estaba dando unos registros de unas 11 horas de uso, consumiendo casi el 100% la mayoría de los días. Y seamos sinceros, es bastante triste que un móvil de esta categoría llegue a duras penas con batería al final del día. Pero ojo, también por otro lado, vamos a intentar no alarmarnos, recordemos que estamos hablando de una beta y hay que darle el beneficio de la duda y confiar en que la versión final pues solucione todos estos problemas. Apple tiene mucho trabajo por delante, eso está claro. Y bueno amigos, llegamos al final de este repaso de la beta 2 de iOS 18 y tengo que ser sincero, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, no os voy a mentir, estoy un poco decepcionado. El hecho de que no podamos disfrutar de ciertas funciones solo por vivir en Europa, pues me deja un sabor agridulce. Es como si nos quedáramos a medias, ¿sabéis? Y si encima a eso le sumamos las novedades que son más bien escasas, sobre todo para nosotros los europeos, pues la verdad es que no puedo evitar sentir cierta frustración. Pero bueno, quiero pensar que no está todo perdido, el verano es largo y hasta septiembre seguro que irán llegando más cosas. Lo que sí me preocupa un poco es el tema del rendimiento, parece que hemos dado un paso atrás respecto a la beta 1. Claro, tendremos que confirmarlo en los próximos días, pero si esto sigue así, Apple tiene trabajo por delante. En fin, ya sabéis cómo va esto de las betas, es un proceso de mejora continua con sus altibajos. La buena noticia es que la beta 3 llegará previsiblemente en unos 14 días, así que pronto tendremos más novedades que analizar. Mi consejo es que si sois desarrolladores o probadores experimentados, adelante, podéis instalarla y así ayudáis a mejorar el sistema con vuestro feedback, pero si sois usuarios comunes quizás sea mejor esperar un poco más. Total, en julio va a salir la beta pública y si no, pues para septiembre queda menos de lo que parece. En fin, decidme en los comentarios qué opináis, si os ha convencido esta beta 2, si, creéis que Apple nos sorprenderá con más novedades en las próximas betas. Ya sabéis, dejádmelo en los comentarios que ya sabéis que me encanta leer vuestras opiniones. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, pulgar arriba, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activad la campanita para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Echadle un vistazo ya de paso a estos vídeos recomendados por si os habéis quedado con ganas de más contenidos y precisamente entre estos vídeos estará el que subimos ayer donde os explicamos por qué muchas de estas novedades no llegarán a la Unión Europea. Nos vemos porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.